Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros un artículo que he leído que me ha encantado, que se titula Asclepíades de Bitinia, el médico griego que creyó en la existencia de microbios. Cito tutte giconde era la frase que puede traducirse como rápidamente, con seguridad y dulzura. Era el lema que fue considerado uno de los padres de la medicina, un griego que rebatió, la medicina hipocrática de los 4 humores en favor de una protomicrobiana basada en la teoría de los átomos de Demócrito. Un hombre que recomendaba no recluir a los locos y tratarlos en cambio con masajes, ejercicios, dietas, y que fue pionero en aplicar la musicoterapia, y que el filósofo griego Antíoco de Ascalón lo definió como insuperable. Lo tengo que leer en el arte de la medicina y familiarizado también con la filosofía. Bueno, tengo que hacer un inciso aquí, y es que cuando Alejandro Magno hace un corredor hacia Oriente, no solamente fluye, como diría yo, la filosofía y los pensamientos, sino también la medicina ayurveda, que es maravillosa. Entonces, la medicina humoral, que el Quijote la cita, es medicina ayurveda. Nosotros influenciamos con nuestra cosmovisión a Oriente, y los orientales nos influenciaron a nosotros, porque ya sabéis que las medicinas orientales son muchísimo más antiguas que ninguna medicina tiene todo solucionado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero las medicinas orientales, por ejemplo, en este momento, y lo digo por experiencia con mi hija, lo que son temas crónicos como la alergia, la asma, etcétera, etcétera, se están mostrando bastante efectivas, y de hecho bastante efectivas, porque no es la medicina alopática que nosotros conocemos, es una medicina que está basada en las reacciones químicas, mientras que la medicina oriental es una medicina antiquísima de hace miles de años. Está la medicina ayurveda, está la acupuntura, tienen 5.000 años, y entonces es como nuestro organismo es como un mapa. La medicina, por ejemplo, la acupuntura se fija mucho en las vísceras, y la ayurveda también en las vísceras, y también es más, aunque el paciente tiene que tener un compromiso con, digamos, todo lo que le sucede y con la solución de la enfermedad. Es más una medicina más, nuestro cuerpo es como si fuera un mapa, es una medicina más física, por decirlo de alguna forma, aunque va acompañada, por supuesto, también de tratamiento, de alimentación, etcétera, hierba, etcétera. Lo que pasa es que reacciona mejor cuando somos jóvenes y tenemos mucha energía, que cuando vamos siendo más mayores, y sobre todo reacciona mejor cuando nuestro organismo no está intoxicado a lo largo de nuestra vida, y eso hay que tener cuidado, porque si no, si tomamos una pastilla para dormir, otra para despertarnos, otra para no estar triste, otra no sé qué, pues claro, te tomas un producto natural y no te hace ningún efecto, porque tu organismo ya, digamos, el techo está muy alto. Pero bueno, quitando eso, a mí me parece una maravilla la medicina de allí. Bueno, vamos a seguir con Asclepíades. Lo digo por la medicina humoral, que también se cita en el Quijote. Es Asclepíades de Bitinia. Me está mandando publicidad. Nació en torno al año 120, os voy a hablar de este médico, 120 a.C. en Chio, que es una ciudad fundada por colonos de Mileto, que en el 2002 a.C. pasó a ser renombrada Prusia Talasa, o sea, ya sabéis, talasocracia, el poder del mar, ¿no? Prusia marítima, porque estaba ubicada absolutamente en la costa bitinia de la Propóntide, que es el actual mar de Mármara, que está en Turquía. Es decir, estaba en lo que hoy es el noroeste de Turquía. Turquía es muy griega.
aunque sean musulmanes, cuando tienen un festejo o algo, se toman un raki, que es como un anís que sabe a rayos, pero son muy alegres, son absolutamente, no sé, son gente muy vitales, yo los adoro. Por entonces era una región profundamente helenizada que ya empezaba a caer en la órbita de lo que era Roma. Los griegos para Roma eran los más cultos, y lo eran de verdad. Los griegos veían a los romanos como, yo qué sé, el latín, como una lengua así de ejército, que eran unos pragmáticos y buenos ingenieros, pero ya está, ya está. Bueno, ellos van a pasar a Roma a partir de 74 a.C., convirtiéndola en otra provincia de lo que era la República, cuando el rey Nicomedes IV se la lega al fallecer, lo que provoca la tercera guerra, ¿cómo se llama? Mitriádica, al aspirar Mitríades VI a quedarse con ella. Of course. Bueno, de hecho, Asclepíades fue invitado por Mitríades a incorporarse a su corte, aunque él prefirió establecerse en Roma. Claro, ya era el centro económico, el centro de poder. Y es que él había viajado muchísimo en su juventud y tras haber estudiado en su tierra, en Grecia, se fue a Atenas para aprender la filosofía epicúrea sobre la construcción. Sabéis que la medicina no es tiene muchas disciplinas, ¿no? Pero sobre todo tiene la filosofía, y por eso no hay dos médicos iguales, ni por eso siempre cuando estás enfermo pide una segunda opinión a otro médico. Bueno, él busca la filosofía epicúrea sobre la construcción del mundo, y probablemente en esta ciudad tuvo ocasión de conocer a fondo el trabajo de Hipócrates, al que se tenía en el mundo antiguo como el padre de lo que era la medicina, la autoridad por excelencia, la referencia de aquel momento por superar la práctica de la incubatio, que es dejar al paciente en el templo del dios Asclepio para que éste lo sanara o se moría. Claro, Asclepíades, del que se sospecha que era hijo de Ioatros, o sea, que él era hijo de otro médico, Ioatros es médico, porque era un oficio que se heredaba en China también. Era costumbre heredar el oficio del padre. No se sabe nada más al respecto. Iba a romper con la doctrina hipocrática, la herencia que tenía intelectual. Hipócrates había revolucionado lo que era la medicina, ya que todo esto lo van a retomar los árabes con sus hakim, ¿no? Tienen una medicina maravillosa, Ibsina, frente a la tradición sanatoria de Nido, que se basaba en el diagnóstico. Él optó por la de su lugar de origen, la isla de Kos, donde se centraba mucho más en lo que era el tratamiento partiendo de la observación. De ese modo, lo que pasa es que había más probabilidad de obtener resultados. Los diagnósticos resultaban muy difíciles y solo servían para enfermedades comunes, en una época en que los conocimientos sobre anatomía eran nulos, anatomía interna estoy hablando, eran muy precarios porque estaba prohibida la disección de cadáveres. Solamente me parece que en Alejandría se permitía. Entonces, claro, se desconocían muchas cosas. El enfoque terapéutico de Kos, por tanto, es el de Hipócrates. Era pasivo, fundamentado en, ¿cómo se dice?, en propiciar el poder curativo de lo que era la naturaleza. Entonces, es Hipócrates quien formula la teoría de los 4 humores. No es Hipócrates, esto viene de Ayurveda, que Hipócrates lo recepciona, según lo cual las enfermedades son consecuencia absolutamente de una alteración en el pepsos, que es proporción de esos fluidos corporales que son sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema. Y cuando se produce una disclasia, que es mala mezcla, desequilibrio, etcétera, falta de armonía, el individuo pues se enferma y así permanece hasta que se recupera el equilibrio o la armonía con ayuda de lo que es la terapia del médico. De lo contrario, se irá agravando y correrá el riesgo de una crisis que podría acabar con su vida. Las crisis, decían, solían coincidir en días denominados críticos, que es un tiempo fijo después de contraer la enfermedad. Asclepíades rechazó toda esa teoría.
bueno, no la rechazó toda, rechazó solamente parte de esa teoría, especialmente lo que se refería a lo que eran los días críticos, ya que en su opinión las enfermedades no terminan en un momento concreto y definido. Yo que sé, consecuentemente rebajaba lo que era la importancia que los hipocráticos le daban a la anatomía y a la observación fenomenológica de lo que era la enfermedad como una pérdida de tiempo, prefiriendo este médico centrarse en lo que eran los tratamientos. No está mal pensado, es una alternativa. Aquí yo pienso que la suma de las partes es lo que hace el todo, ¿no? Frente a Hipócrates proponía lo que era una teoría derivada de la anatómica o corpuscular que había formulado el filósofo Demócrito de Abdera, quien concebía el universo como formado por átomos y vacío también. En este sentido, las enfermedades estarían producidas por las moléculas, unas partículas invisibles que en un movimiento inarmónico y irregular actuarían sobre los poros de la piel, ya fuera obstruyéndolos por acumulación, en cuyo caso producieran enfermedades agudas, ya fuera relajándolos por la influencia, por la insuficiencia, que serían enfermedades crónicas, una interrupción en los fluidos corporales y el neuma, por ejemplo, es la respiración, ¿no? Que es un término ambiguo que lo mismo puede traducirse como respiración que como por espíritu, aludiendo en todo caso a la forma en que circula el aire por el organismo y su mediación entre el corazón y el cerebro causaría las enfermedades leves. Un neuma se utiliza para los cantos gregorianos, ¿no? Y en poesía un neuma en castellano son 9 y 11 sílabas, de ahí, yo creo que los italianos también, de ahí porque son lenguas romances, de ahí que haya lo que predomina sea el endecasílabo, ¿no? En nuestra poesía. Bueno, que viene de Italia. De hecho, dividían las enfermedades en 3 tipos: estado estricto, estado laxo y estado mixto. Para Asclepíades, por tanto, la clave de la labor de un médico está más en dar al paciente el tratamiento adecuado, procurando mostrarse empático y amable. Sí, la verdad que se echa en falta hoy día eso. Con él sin despreciarlo por ninguna causa, porque claro, la psique cuando te encuentras mal también influye. Algo poco habitual entonces, pese a que la figura del médico tenía un carácter de mi ergos, es decir, es un servidor público, ojalá lo fuera no también. De ahí lo de cito tutto secunde, ¿no? Su medicina, lo que pasa, metódica, lo que pasa es que empezaba por recetar mejoras en la dieta, moderando lo que era la ingesta de vino, que no lo prohibiera, incrementó su popularidad, procurando que las raciones de comida fueran las justas y recurriendo en caso de exceso a lo que era la aplicación de enemas y sangrías, lo que había en la época, para limpiar el organismo. También lo ponía un poco anémico al enfermo. También confiaba bastante en lo que era el ejercicio físico, los masajes y los baños, y prefería todos esos métodos más light a los fármacos, que consideraba inútiles por sí, aunque la influencia recibida del pitagorismo sí le abrió el recurso de lo que era la herboristería. Otro que solía utilizar era la musicoterapia. Qué bonito. A 2 tipos de pacientes. Primero, los que estaban deprimidos, los que habían sido envenenados por mordedura de aracrano de serpiente. Y segundo, los que padecían problemas mentales, o sea, los que estaban ansiosos, los que estaban deprimidos. A los ansiosos lo que pasa es que les ponía música suave, y a los deprimidos les ponía mucha música con más caña. Bueno, les daba también dieta, les daba masaje y ya os digo, música más dieta y masaje. No estaba mal, no estaba mal. Bueno, estaba también el llamado modo frigio. A los deprimidos les daba el modo frigio, que era, o sea, armonía o tonos en escala descendente. Es un placer. Lo que pasa a esta gente, ellos no llegaban a viejos, ellos se morían de parte y ellos en la batalla, con lo cual
Asclepíades pensaba que la parte del cuerpo que estaba afectada bailaría al son de las notas. Qué bonito, qué poético, sea o no sea verdad. Recuperando el equilibrio y expulsando el dolor. Os voy a decir una cosa. El cogito ergo sum de la racionalidad, ¿no? Desechó todo lo que no tuviera una explicación científica. Entonces, hasta ese momento, hasta el siglo XVIII, prácticamente los médicos masajeaban mucho a los pacientes cuando lo veían con un ataque de ansiedad. En fin, los tocaban. Entonces, cuando estos dijeron, no, esto no tiene una base científica, porque incluso les mandaban gimnasia sueca y cosas así para calmar los nervios y tal. Y dijeron, dijeron los médicos, no, esto no tiene base científica, como no tiene base científica, esto es una superstición. Y a partir de ahí ya no te masajean, ni te tocan, ni te nada. Bueno, y es maravilloso. Eso sí, nuestro Asclepíades descartaba que la música se interpretase con flauta, por lo visto se ponía de los nervios, por considerar que el sonido de la flauta era demasiado fuerte y contraproducente para los que estaban un poco depres o ansiosos. Bueno, Galerno y Areteo eran otros dos ilustres médicos griegos y otros posteriores romanizados. Lo que pasa es que cuentan que otra novedad de su predecesor Vitinio fue la realización de una traqueotomía en un caso de asfixia. Ya sabéis que es que cuando te estás asfixiando, yo soy alérgica, alguna vez se me ha hinchado, ¿no? Te dan un corte aquí, pero hay que saber darlo, también lo digo. Y cuando lo dio Vitinio, le confirió mucho prestigio porque salvó obviamente a esa persona, no es fácil darlo, ¿eh? No obstante, Galeno también le dedica alguna crítica, ya que Asclepíades opinaba que los riñones carecían de utilidad fisiológica, mientras que él describió en su De Naturalibus Facultatibus que tenían una función homeostática. Bueno, todos critican a todo y eso significa progreso, porque vivir es batallar. Bueno, también Plinio el Viejo manifestó algunas dudas sobre la excesiva confianza en la hierba, a la que relacionó con engaños mágicos aquí de bruja. Y lo que decíamos, es que decíamos antes que después de formarse en Chio y Atenas, Asclepíades siguió el ejemplo de muchos colegas suyos y se estableció lo que era Roma, no sin antes pasar por la isla cicládica de Paros para estudiar con Cleopato, que era famoso farmacólogo. Y ya en la ciudad de Tíber, y tras unas primeras etapas en las que se dedicó a la retórica, terminó decantándose por la medicina, y no solo curando, sino también enseñando medicina. Por eso recibió tanto apodo de Philosophicus como el Farmación, y así como el elogio de Antíoco de Escalón, el último filósofo de la escuela que intentó el eclecticismo entre la postura de Aristóteles y Platón, y que fue maestro de Cicerón, Cícero, alumno distinguido suyo fue también Temisón de la Odisea, el primero en utilizar sanguijuelas para practicar sangría, fundador de lo que era la escuela metódica, que tendría gran influencia durante mucho tiempo y autor de varias obras médicas, las que únicamente se conserva el título y algunos fragmentos, como ocurre con la de su maestro Libri Periodici Epistolae Celeres Passiones, Tardae Passiones, Libre Salutaria de Plagine. Lo que Temisón no pudo hacer fue emular a Asclepíades en una hazaña legendaria de la que da fe Plinio en su Naturalis Historia, que es tan seguro estaba de su ciencia que apostó con la diosa Fortuna que dejaría de ser médico si alguna vez enfermaba. Ganó, pues murió muy anciano al caer por una escalera, siendo considerado hoy el primero en desarrollar algo parecido a lo que era una teoría microbiana, anticipándose absolutamente incluso a Marcio Terencio Varrón. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.